Les va, ¿cómo están? Bien, mi intención con este video, que lo voy a subir a YouTube y va a ser privado solamente para nuestro curso, es continuar el comentario que había comenzado en la clase pasada sobre los fragmentos de Heráclito, ¿no? Y reemplazar así mi ausencia. No les pude dar la clase del viernes pasado. Así que, bueno, se los reemplazo con esto y así la pueden escuchar. Pero opto por poner en pantalla solamente los fragmentos de Heráclito para que los tengan a la vista y si no, si lo usan como audio, digamos, tenganlos a la vista ustedes, ¿no? En la última clase lo que hicimos fue presentar a Heráclito como lo ha visto la tradición filosófica, sobre todo por la interpretación que de él hace Platón en el primero, fundamentalmente, de los textos que yo les copié. Aquel que dice, en algún lugar dice Heráclito que todo se mueve y nada permanece, y comparando las cosas con la corriente de un río, dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces. Bien, esto lo dice Platón, y ven que lo cita de memoria, ¿no? Esto de decir, en algún lugar dice Heráclito, ¿no? Y lo que yo les indicaba es que Platón nos da la interpretación de lo que ha escuchado o de aquello que Heráclito dice, antes de poner justamente aquello que él recuerda, ¿no es cierto? Es decir, él ha escuchado algo acerca de un texto de Heráclito que dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces, y él nos ofrece por anticipado su interpretación. ¿Esto qué significa para Platón? Que todo se mueve y nada permanece. ¿Eh? Yo les decía que esa forma afirmativa y negativa al mismo tiempo de expresar corresponde posiblemente a una lógica binaria posterior al pensamiento mismo de Heráclito, o que quizás vamos a ver presente en un contemporáneo, ¿no? En un coetáneo, digamos, alguien que piensa al mismo tiempo que Heráclito, pero en otro lado del mundo griego, que es Parménides, del que vamos a leer textos en un segundo momento, ¿no? Es decir, Heráclito en ese sentido sería el pensador del flujo. ¿Qué es lo que caracteriza a la totalidad de las cosas? Estar en un continuo y permanente cambio. Nada escapa a ese cambio, ¿no? El fragmento de Heráclito que se refiere a un río, de los pocos que poseemos un centenar más o menos, o poco más, ¿no? Que hace referencia a un río, es este que yo les copié en segundo lugar, que dice sobre los que se bañan, ¿no? O sobre los que descienden, o sobre los que bajan, podría ser. En los mismos ríos fluyen aguas distintas y distintas, ¿no? Otras y otras. ¿Mm? Podría tener efectivamente el mismo sentido que le da Platón, ¿no es cierto? Lo que yo les indicaba la otra vez, que da algo para pensar, es que en ambos textos, el que cita Platón y este que ahora les doy, que por la estructura y por el lenguaje que utiliza se remite como un texto directo de Heráclito, se utiliza la palabra mismo o mismos para hablar de los ríos, con lo cual parece haber, ¿no es cierto?, una cierta oposición en el mismo río y al mismo tiempo un río en el que no nos podemos bañar dos veces porque nos sugeriría que el río ha cambiado. También nos sugeriría que nosotros mismos hemos cambiado, ¿no? Ya no somos los mismos, estamos en el devenir de las cosas y por lo tanto no podemos dos veces repetir el mismo acto, ni por el río ni por nosotros mismos, ¿no? Y en el segundo fragmento, esto de el fluir, el cambiar de las aguas que pasan, pero advirtamos, ¿no? En ambos se habla del mismo río. El problema que trae esta posición, si la extremamos, es que es doble. Por un lado, un problema lógico. Cuando uno utiliza el lenguaje, uno supone que aquello que dice tiene un cierto carácter permanente, un cierto carácter de completitud, de plenitud. Ahora, si uno al mismo tiempo afirma que ese carácter es el continuo pasar,
el continuo cambio, se dan cuenta que inmediatamente se podría hacer la objeción lógica, racional, en este sentido lo digo, de que esa afirmación, todo fluye, todo cambia, todo está sujeto al devenir, también podría cambiar, también podría cambiar. De hecho, cambiaría continuamente y podría transformarse en su contraria, ¿no es cierto? Todo permanece y nada cambia, por ejemplo. ¿eh? Y eso impediría poder afirmar algo. Si todo cambia, bien, entonces, ¿cuál es el camino de la sabiduría? No la podemos nombrar. Y recuerden que yo les decía en la clase pasada que es vocación de estos primeros pensadores el nombrar aquello que encuentran de común en todas las cosas que existen, ¿no es cierto? En ese panta, que en griego es una unificación y al mismo tiempo una heterogeneidad, es decir, uno dice todo, ¿no? Y al mismo tiempo dice todas las cosas, ¿no? En su mismidad, en su diversidad. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nombrarlo? El segundo problema sería también el de la permanencia del lenguaje mismo. Si uno considera que el lenguaje es para comunicarse con los otros, el lenguaje tiene que ser unívoco, ¿no es cierto? Nos tenemos que comprender con las palabras. No pueden tener un sentido fluyente y continuamente cambiante, porque si no, en el viaje que hacen mis sonidos al oído de ustedes, ya se hubiese operado un cambio de significado, ¿no es cierto? Una transformación. Y en ese caso entonces las palabras nunca podrían alcanzar a las cosas en su continuo cambio, ¿no? Además de que ellas mismas cambiarían. Entonces, esta objeción con respecto al conocimiento o a la forma también del lenguaje, que ha sido puesta ya por los antiguos, por Aristóteles mismo y también en algún sentido por Platón, nos lleva a preguntar bien, ¿qué dice Heráclito acerca de la sabiduría? ¿no? Si todo cambia, ¿se puede conocer? ¿Hay algo por descubrir en ese cambio? Recuerden que yo les decía también que en realidad afirmar que todas las cosas están en un continuo cambio no es algo solamente propio de Heráclito, si es que lo ha dicho en este sentido, sino de todos aquellos anteriores a Heráclito, los primeros que han filosofado, ¿no? como Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro. Es decir, que todas las cosas presentan un movimiento, una transformación, un devenir. Entonces, el camino que les propongo es buscar justamente, porque hay muchos, ¿no? un centenar, como les dije, o más, aquellos textos donde Heráclito parece decirnos algo acerca de la sabiduría, es decir, algo acerca de lo que puede ser conocido o lo que puede ser accesible para nosotros, aun cuando ese acceso sea, como vamos a ver, extraordinariamente difícil. Vamos entonces a la segunda sentencia, que para muchos, para la tradición, pudo llegar a ser, si es que Heráclito escribió un libro, que es muy posible que lo haya escrito, el comienzo de su libro. Esta que dice, aunque esta razón existe siempre. Aquí en esta primera frase ya tenemos un inconveniente, que es la palabra razón. La razón, como yo le he puesto entre paréntesis, es la palabra griega logos, ¿no? Y logos significa varias cosas. Logos viene de un verbo, legein, que indica reunión, juntar, reunir cosas que tienen, por decir así, una semejanza o un factor común. ¿No es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, logos, justamente relacionado con este término, con este significado de reunir, es aquello que reúne a lo que tiene una misma proporción, una misma medida, un mismo ritmo,
también como vamos a ver más adelante en otros fragmentos, ¿no? Y de hecho, con ese sentido ha sido traducido a través del latín por la palabra razón, porque en latín proporción, medida, es ratio, y la traducción de logos por ratio dio lugar a que luego en las lenguas romances se tradujese por razón, ¿no? Entonces, en tercer lugar, logos significa palabra. Ven que es complicado el uso de esta palabra. Y además es una de las primeras veces, si no la primera, que aparece con este múltiple sentido. Es decir, no es que tenemos un diccionario previo a Heráclito que nos diga claramente, miren, logo significa esto, sino que lo que está diciendo Heráclito, el uso que está haciendo del logos, es justamente algo que nos da la pauta de aquello que logos significa. Entonces, como palabra, no en el sentido, yo ya se los aclaraba, de término, sino en el sentido de discurso, de palabras con sentido, ¿no? Exposición, explicación, enumeración, argumentación. Es algo que a la griega fundamentalmente y principalmente se escucha, más que se lee, en principio se escucha. Es decir, que el logos parecería ser algo que reúne a todas las cosas y que nos dice, nos habla, nos anuncia una cierta proporción, una cierta medida. Veamos lo que dice el fragmento. Aunque este logos existe siempre, los hombres se tornan incapaces de comprenderla. Bueno, está en femenino comprenderla porque, ¿cómo se llama? Porque, nada, porque está traducido por razón, ¿no es cierto? El logos en griego es masculino. Tanto antes de oírla como una vez que la han oído. ¿Ven? Aquí habla de esto, de que el logos lo interpreta como una palabra que se escucha, pero dice, fíjense al principio, existe siempre. ¿Qué significa eso? Que aparentemente esto que nos habla es algo que siempre está presente en las cosas, siempre está presente en las cosas. Y van a ver cómo lo anuncia de otro modo aquí. Dice, siguiendo el texto, en efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, este logos, ¿m? Parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo cuando distingo cada una según su naturaleza y muestro cómo es. Esto de este texto que acabo de leer rápido lo pueden dejar un poquitito de lado porque nos mete en complicaciones. Pero fíjense en la primera parte de la frase. Aun cuando todo sucede según este logos. Nos está diciendo primero que siempre está presente y ahora que todo sucede de acuerdo con esta razón, ¿eh? De acuerdo con esta medida, de acuerdo con este factor de reunión de todas las cosas. Es decir, todo sucede, ocurre, acontece en coincidencia con esta razón, en el sentido, como les digo, de concepto y de medida, no como facultad racional. Mi razón, mis pensamientos, la facultad que tengo de pensar, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Aunque sí podríamos pensarlo con lo que yo digo o lo que yo hablo, pero no como facultad de pensamiento, ¿no es cierto? Bien, y fíjense lo que dice al final. Dice, a los demás hombres les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas cuantas hacen mientras duermen, ¿no? Es decir, el logos parece ser algo que nos habla, que nos dice algo, ¿no? Pero que nosotros somos incapaces de comprenderlo, aun cuando lo hayamos oído o que no lo hayamos oído. ¿Eh? Y todo sucede según eso que nos habla, que nos dice algo, que vamos a ver de qué se trata, si es que Heráclito nos tira una punta, ¿no es cierto? Y nos dice, pero como somos incapaces de comprender ese logos, somos como unos dormidos. Es decir,
Cuando estamos despiertos, las cosas igual nos pasan inadvertidas, es decir, no escuchamos, no advertimos la palabra del logos. Es lo mismo que si estuviésemos en un sueño. ¿Mm? Entonces, vamos a tratar de reforzar esta idea con algunos otros textos, como el que pongo ahora en cabeza de la pantalla, a ver cómo Heráclito trata de decirnos algo más. Ustedes deben considerar quizá esta ristra, esta sucesión de fragmentos, como una especie de desafío, de método que nos incentiva a pensar cuál es el camino que Heráclito está tratando de nombrar, cuál es el camino que está tratando de indicar a través de estos textos que nos propone, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, es que yo les he elegido estos fragmentos. Fíjense entonces cómo arranca, por lo cual es necesario seguir a lo común. ¿Eh? ¿Qué es lo común? ¿No es cierto? Lo común es aquello que hace que una comunidad sea tal, ¿no? Es decir, que un grupo de cosas tengan algo que las unifica. Fíjense cómo sigue estando presente esta idea de reunión que el Logos propone. Y él dice, pero aunque el Logos es común, la mayoría vive como si tuviese una inteligencia particular. Fíjense acá la coincidencia, ¿no? Ese por lo cual con el que comienza el fragmento es típico de los textos de Heráclito. Nosotros no sabemos, evidentemente, si esto tenía algún antecedente, ¿no es cierto? Cuando uno dice por lo cual, uno dice, ah, bueno, pero ¿qué? ¿Qué dijo antes? ¿No? Y ahora se explica por lo cual. Eso no lo sabemos. No sabemos ni siquiera si había un antecedente de esta sentencia o de esta frase, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense cómo afirma fuertemente lo común. ¿Qué es lo común? El logos. Sin embargo, vuelve a advertirnos de que somos incapaces de comprenderlo porque dice, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. ¿eh? Opone esta inteligencia particular a aquella comunidad que si escuchásemos la palabra del logos, admitiríamos o coincidiríamos con ella o comprenderíamos. ¿Mm? Y esta idea, en el fragmento que sigue, es reforzada. Fíjense, para los despiertos hay un mundo único y común, mientras que cada uno de los que duermen se vuelve hacia uno particular. ¿Quiénes son los despiertos? ¿Mm? Los efectivamente despiertos, no como en el primer fragmento que dijo que las cosas, aún estando despiertos, nos pasan inadvertidas. Aquí, evidentemente, utiliza la palabra despiertos para aquellos que atienden, escuchan, comprenden, advierten el logos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, para aquellos que están despiertos, o sea, los que atienden el logos, hay un mundo único y común. Advierten qué cosa, la comunidad de todas las cosas. Mientras que los demás, que son una manga de dormidos, se vuelven hacia un mundo particular. ¿eh? Inteligencia particular, decía en el fragmento anterior, ahora hacia un mundo particular. Imagínenlo en términos políticos, ¿no? Si estuviera hablando de un modo bastante abstracto y figurado, perdón, en términos políticos. Lo podríamos tomar en el sentido de que hay despiertos que atienden al bien común, al bien comunitario, al bien cívico, al interés común, aquello que afecta a todos, mientras otros viven en un mundo privado, en un mundo particular, se vuelven hacia ellos y no atienden a lo común que está en juego o al interés común de una comunidad. Podría haber aquí un sentido político, pero la idea es que Heráclito parece estar aplicándolo o pensándolo a la totalidad de todas las cosas. Van a ver que un poquitito más adelante va a haber otros textos que refieran justamente a la ley, al Estado, ¿no? A la comunidad que está forjada en el respeto a una determinada ley, ¿no? Entonces, ahora veamos. Bien, la pregunta sería, bueno, el logos es lo común. ¿Mm? El logos es
lo que nos ofrece la comunidad de todas las cosas. Pero, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos dice eso, esa palabra, si la atendemos, si la escuchamos, si la comprendemos? Heráclito dice entonces, cuando se escucha no a mí, sino al Logos, es sabio convenir en que todas las cosas son una. Fíjense que definitivo, todas las cosas son una. Ustedes podrán decir, bueno, es lo mismo que dijo antes en realidad. Si el Logos existe siempre, si todo sucede de acuerdo con el Logos, es porque aquello que escuchamos es que todo es uno. O uno es todo. Ustedes saben que la frase en griego no tiene ese plural, ¿no?, de las cosas. Aquí lo estamos transformando en la línea que yo les advertí al comienzo, en decir todas las cosas. Pero podría ser también convenir en que uno es todo. Todo es uno, ¿no? Puede ser leído de un modo o de otro. Eso es lo que nos dice el Logos, la unidad de todas las cosas. La pregunta inmediata es, bueno, ¿de qué unidad se trata? ¿No es cierto? ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la vemos? Porque el Logos nos habla, pero también nosotros vemos, tocamos, además de oír. Y cuando oímos la diversidad de los sonidos que hay en el mundo, cuando vemos lo heterogéneo de las formas que brillan, lucen y aparecen en el mundo, ¿dónde descubrimos su unidad? Recuerdan que un chabón como Tales la descubría diciendo todo es agua, ¿eh? Todas las cosas son agua. Parecía estar impactado por la humedad, parecía como una especie de factor común. Pero aquí es mucho más definitivo, mucho más abstracto. No se menciona ningún elemento. Inmediatamente, un par de fragmentos más adelante, vamos a ver que Heráclito parece nombrar esa unidad como fuego, que sería un elemento, en este sentido, similar al agua, o similar al aire, o similar a la tierra. Pero quizá en Heráclito eso sea solamente una nueva imagen, una nueva metáfora para nombrar esa unidad, ¿no? Veamos entonces de tratar de avanzar a ver si Heráclito nos dice de algún modo en qué sentido las cosas son una. Una sola cosa es lo sabio, conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas. Pesado el fragmento, si lo piensan lentamente, ¿eh? Porque aparece primero la palabra sabio y además encadenada con uno, ¿eh? Una sola cosa es lo sabio, ¿no? Lo sabio es justamente lo que hay que saber, el nudo de la sabiduría. Es decir, que él propone un conocimiento y un conocimiento que tiene que ver con algo muy, por decir así, breve, podríamos decir, sintético. Una sola cosa es lo sabio. Y enuncia, conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas. ¿Por qué digo que es pesado? Porque habla de una inteligencia, ¿no es cierto? Inmediatamente, si nosotros lo pensáramos desde la tradición judío-cristiana, podríamos pensar en la providencia divina, digamos, ¿no? La providencia de Dios, el hecho de pensar el mundo desde una inteligencia divina. Pero aquí no parece estar refiriendo a eso, porque sí dice una inteligencia que guía, ¿no? Guía, conduce. ¿Saben qué? Como yo lo menciono entre paréntesis en uno de los comentarios que hago, la palabra que utiliza Heráclito para guía es la que se utiliza en navegación para conducir el timón, ¿no? Es como si dijera la inteligencia que timonea, ¿no?, todas las cosas a través de todas. Es común en el lenguaje político de los griegos hablar de manejar el Estado como se maneja un barco, en el que todos estamos adentro, ¿no?, en la comunidad del barco. Aquí Heráclito parece hablar de la comunidad de todas las cosas, porque el barco es un lugar muy particular, ¿no es cierto? Un lugar que envuelve todo,
Todos están jugados en el destino de lo que ocurre en el medio del mar, en un barco, ¿no es cierto? Pero, más difícil todavía, fíjense que dice todas las cosas a través de todas. Es decir, que no parece que esa inteligencia estuviera en un lugar trascendente, en un lugar por encima de todas las cosas, sino que estuviera en ellas mismas, entre ellas mismas, como si esa inteligencia estuviera dispersa o estuviera ordenando, quizá como les decía antes, como un ritmo, una proporción que no comprendemos, una medida en la que participan todas las cosas diversas, opuestas, contrarias. Y aquí nos va a aparecer en el fragmento siguiente una reiteración de esa idea y al mismo tiempo un problema, un problema. ¿eh? Heráclito dice, uno, lo único sabio, fíjense que esto coincide con el comienzo del texto anterior, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Piensen las dos frases, ¿no? Arriba dice, una sola cosa es lo sabio. Abajo reitera esa idea utilizando la palabra uno, que ha usado tres fragmentos más arriba. Dice, uno, lo único sabio, ¿no? Reitera, lo único sabio. ¿De qué se trata? ¿Eh? Quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Zeus, el rey, perdón, el rey podemos decir, pero el capo de los dioses es justamente aquel que gobierna. Ustedes saben que Zeus no es un dios creador, ¿no? Es un dios de una tercera generación de dioses. Es un dios de gobierno, un dios guerrero, un dios vencedor, un dios que guía. Y en ese sentido podemos considerar que hay una coincidencia con lo que dice en el fragmento anterior. Ser llamado con el nombre de Zeus, lo sabio puede ser nombrado como esa unidad de todas las cosas, que es la unidad que las guía, la unidad como gobierno, la unidad como timonel. Sin embargo, en el fragmento anterior ha dicho todas las cosas a través de todas, y ahora aparece este dios, Zeus, que como sabemos está por encima de algún modo de todas las cosas, o involucrando también a la totalidad de los dioses, pero está en un nivel superior, ¿no es cierto? Parecería contradecir lo que dice que todas las cosas a través de todas tienen una inteligencia que las guía. Pero claro, y ahí viene la dificultad. Dice, lo único sabio quiere y no quiere ser nombrado Zeus. Quiere y no quiere. Es como si el chabón nos dijese, miren, yo sé que todos piensan que Zeus es el que gobierna el mundo. Puede ser que lo nombremos Zeus, ¿no? ¿Qué les parece si lo nombramos Zeus? Pero lo uno, lo único sabio, toma y no toma ese nombre. Puede ser ese nombre, pero ese nombre no se aplica, ¿no? Decidida, unívocamente a aquello que estoy nombrando. ¿Se dan cuenta? Es como que advierte que el lenguaje no nombra con claridad, sugiere la idea, como en el caso de Zeus, sugiere la idea de un Dios que gobierna todo, ¿eh? Pero no es, nos puede decir Heráclito, con este quiere y no quiere, hay mucho más para decir de esto, ¿no es cierto? Porque querer y no querer tiene que ver con la voluntad. Y entonces podríamos pensar que eso único, ese ritmo, esa medida, esa especie de ley, como la va a llamar ahora en el fragmento que sigue, tiene una voluntad, ¿no? Que quiere y no quiere. Y entonces puede elegir el nombre de Zeus, pero puede elegir otro nombre, como veremos inmediatamente. ¿Mm? Bien, obviamente les estoy diciendo muchas cosas incompletas al correr de mis palabras y esto por ahí, ¿no es cierto?, con la participación de ustedes o con indicaciones o consultas que me puedan hacer, se va a enriquecer en la medida que se banquen escucharme en esta clase, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Es ley también, sigo con los fragmentos, ¿verdad? Obedecer la voluntad de lo uno. ¿Ven cómo aquí
he elegido un fragmento que justamente habla de que lo uno tiene voluntad, que lo uno rige, que hay que obedecerlo. Ahora, no es evidentemente la voluntad de una persona exterior al mundo, sino que pareciera que es justamente una ley que está afectando a todas las cosas, y en ese sentido, todas las cosas, y nosotros dentro de ellas, le podemos dar la espalda o podemos justamente obedecer la voluntad. Pero ese obedecer la voluntad, más allá de esta imagen, no parece ser una cuestión de someterse, ¿no? Como el esclavo se somete a la voluntad del amo, sino de coincidir, comprender, ¿no? Atender a esa voluntad y despertar a esa voluntad que nos dice el modo en que todo es uno. Fíjense aquí cómo en el texto siguiente va a ampliar un poco esta imagen que tiene que ver con lo político, con la conducción del Estado, ¿no? Es necesario que los que hablan con inteligencia confíen en lo común a todos. ¿Eh? Inteligencia, confíen en lo común a todos, tal como un Estado en su ley. La ley es aquello que hace a la comunidad del Estado. Pero dice, con mayor confianza aún, porque todas las leyes se nutren de una sola, la divina. Está evidentemente nombrando un tipo de ley que él considera divina más allá de que sea impuesta por un dios, como puede ser Zeus, pero lo uno quiere y no quiere, ¿se dan cuenta? Ser Zeus, donde se nutren todas las demás leyes, ¿no? Y por último, este fragmento tan interesante, ¿no? Dice, todas las cosas las gobierna el rayo. Atiendan primero y principalmente al formato, a la estructura del texto. En la primera parte es todas las cosas, es decir, la totalidad, ¿no es cierto? La totalidad en su dispersión, en su heterogeneidad, en su diversidad, todas las cosas, ¿no? Como si nosotros dimos todas y cada una, en su diferencia, ¿no? En su cambio, en su oposición, en su semejanza. Después dice, las gobierna. Fíjense que él está anunciando justamente la unidad de esas cosas en tanto gobierno, en tanto guía, como lo ha dicho antes, y dice el rayo, ¿no? Es decir, nombra la unidad de todas las cosas en tanto gobierno con una sola palabra, ¿no? El rayo. Y el rayo, sabemos que para un griego de la época de Heráclito, el rayo es Zeus. Vuelve a aparecer Zeus, porque es el dios del rayo, el dios del trueno, el dios del relámpago, aquellas armas que le regalaron los cíclopes que forjaron en el submundo. Entonces aquí vuelve a aparecer Zeus, pero también vuelve a aparecer en la medida de uno de los elementos de Zeus, que es aquel que quema, aquel que enciende. Por eso esto también va a tener relación con que en algunos textos Heráclito nombra al fuego. Pero, insisto, van a ver aparecer esta estructura de decir todas las cosas por un lado y la unidad de esas cosas por otro en algunos de los fragmentos que siguen. ¿Ok? Vayamos entonces, sí, a uno de los fragmentos más famosos de El Fuego, que es uno que les leí en una clase, una de las primeras, perdón, mitos. Este mundo, el cosmos, ¿no? Todo lo que existe, todas las cosas, podemos decir también, identificado con este mundo. ¿Eh? El mismo para todos, hay una unidad, ¿no? Ninguno de los dioses ni de los hombres lo han hecho, sino que existió siempre, existe y existirá en tanto fuego siempre vivo que se enciende y se apaga con medida, encendiéndose con medida y con medida apagándose. Es más llano, no parece incluir unas metáforas tan complejas o un lenguaje tan abstracto como en los textos anteriores, ¿eh? Pero habla de la unidad de todas las cosas, porque el mundo es el mismo para todos,
Y los dioses y los hombres que no lo han hecho, no lo han creado, parecen sin duda estar incluidos dentro del mundo, ¿no es cierto? Ser parte dentro de ese mismo mundo. Están opuestos, porque como veremos, ¿no es cierto? O como ya lo hemos dicho en algún momento, cuando veíamos los textos de Ilíada, los dioses son los inmortales y los hombres son mortales. Están en una oposición con respecto a la muerte. ¿Eh? Pero Heráclito los mete a todos dentro de ese mundo y nos dice no solo eso, sino que este mundo no ha sido creado. No hay dioses en el origen del mundo. Se nos dice que existió, existe y existirá. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Es una línea o un círculo, no lo sabemos, quizás un círculo, ¿no? Como una serpiente que se muerde la cola, como el uroboros, como un ciclo, ¿m? Donde algo existe, existió y existirá una y otra vez sobre sí mismo. Y anuncia como fuego siempre vivo, en tanto fuego siempre vivo. No sabemos si está pensando efectivamente en que el cosmos es fuego, si está utilizando la palabra fuego como otra metáfora del cambio continuo, ¿m? O si es simplemente una, una comparación, nada más, ¿no? Y termina diciendo, encendiéndose con medida y con medida apagándose. Aquí los invito a escuchar nuevamente la palabra del logos, la medida, el ritmo, la ley. ¿No? Yo creo que tanto ley como medida que aparece aquí en este texto, como ese todo sucede según el logos, se concentra en esto que dice aquí. ¿No? Ese fuego siempre vivo se prende y se apaga con un ritmo, con una norma, con una ley, con una pauta, con una ratio, con una proporción. ¿Mm? Y este fragmento, de menor importancia, digamos, para la línea que estamos haciendo, pero se los puse porque vuelve a mencionar el fuego, ¿no? Pero para que vean cómo Heráclito también lo utiliza como un factor de comunidad. Fíjense, con el fuego tienen intercambio todas las cosas y con todas las cosas el fuego. Cómo jode el chabón con estas oposiciones, ¿no es cierto? Todas las cosas y con todas las cosas el fuego. El fuego parece ser, ¿no?, ese elemento que unifica y que se intercambia, ¿no?, en todas las cosas y que todas las cosas vuelven de algún modo a él. Esto, mucho después, 2 siglos prácticamente después de Heráclito, va a ser interpretado por los pensadores del estoicismo, por los estoicos, como justamente un ciclo, un movimiento que va de incendio a incendio, podemos decir. Alguna vez habrán escuchado, ¿no?, esos mitos de la conflagración universal, digamos, de que todo el cosmos ha nacido de un gran fuego, como podría ser el Big Bang, por ejemplo, una gran explosión, y que de algún modo va a resumirse de algún modo en ese fuego y va a volver una y otra vez a nacer con movimientos circulares, ¿no? Como la vida del ave fénix. Y fíjense, dice, tienen intercambio todas las cosas y con todas las cosas el fuego, tal como con el oro las mercancías y con las mercancías el oro. Heráclito está viviendo en un momento donde ha nacido ya la moneda. Esto es importante porque esta comunidad de todas las cosas con un factor común tiene que ver quizás también con el nacimiento de un factor común de intercambio, como dice el texto, o de cambio. Porque es muy distinto que las cosas tengan un valor con un elemento que sirva para comprarlas, para venderlas, para construirlas, para destruirlas. Es muy distinto que una economía de trueque, donde todo se desarrolla en función de las cualidades
inherentes a cada cosa y no con un factor común. ¿Se comprende? Bien, veamos ahora entonces si Heráclito nos dice algo más acerca de esta unidad de todas las cosas. Y aquí vamos a encontrar en aparte que yo llamé los contrarios, eh, fragmentos que justamente, textos que justamente tienen esa misma estructura que yo les advertí y en los otros textos está presente también. En el texto que decía, todas las cosas las gobierna el rayo. Fíjense aquí, el Dios, día, noche, verano, invierno, guerra, paz, saciedad, hambre. ¿Dónde está en este texto la unidad? Claramente en el Dios. Está utilizando la palabra Dios, como en unos fragmentos anteriores utilizó la palabra uno, o la palabra lo sabio, o la palabra Zeus, o la palabra rayo, o quizá también la palabra logos. ¿Se dan cuenta? Esa primera parte, que está dividida en español por dos puntos, ¿eh? Indica la unidad. ¿Y qué es lo que aparece en la segunda parte del texto? Pues todas las cosas, todas las cosas. ¿Eh? Como en el fragmento del rayo, que decía, todas las cosas, el rayo, las gobierna el rayo. Pero aquí hay algo más. ¿Cómo aparecen todas las cosas? En grupos de opuestos, en contrarios, en cosas que están en pugna, oponiéndose unas a las otras. Día, noche, verano, invierno, guerra, paz, saciedad, hambre. Pareciera que lo característico de cómo se nos hacen presentes todas las cosas en nuestra experiencia es su contraste, su oposición. Y que eso es quizá el misterio de su unidad, la lucha, la oposición, ¿no? La tensión que hay entre las cosas que lucen, aparecen como opuestas, es justamente la respuesta a por qué son una sola cosa. Y aquí va a extremar esa imagen en el fragmento que sigue. Fíjense, guerra es padre de todos, rey de todos. Perdón, está puesto padre de todos, rey de todos, porque guerra en griego, aquí yo preferí cambiarle el sexo, el género. Guerra es masculino, masculino. La palabra griega es polemos, ¿no? De donde viene polémica o de donde viene polemizar, digamos. Guerra es padre de todo, rey de todos. A unos ha hecho dioses, a otros hombres. A unos ha hecho esclavos, a otros libres. Piensen un segundo abstractamente la estructura del texto. Van a ver que es la misma que la anterior, ¿no? Guerra es padre de todos, rey de todos, es justamente aquello que nombra la unidad. Como en el texto anterior decía el Dios, aquí está diciendo guerra. Y es más, el epíteto, o sea, los adjetivos que le pone a guerra, son los mismos que corresponden a Zeus, en Hesíodo y en Homero, padre de todos, rey de todos. ¿Eh? Zeus muchas veces es llamado así, Zeus el padre de dioses y hombres. ¿No? Zeus el rey, el que rige, el que gobierna. Pero aquí no aparece Zeus, sino que aparece justamente ¿qué? Guerra, es decir, oposición, conflicto, lucha. Y después de los dos puntos, la segunda parte del texto que vuelve a mencionar oposición, contrario, contrarios, juegos de opuestos. Esa unidad ahora, ¿no? Es la que genera, por eso es padre, y es la que rige. ¿Se dan cuenta? Es decir, esa unidad continuamente genera y continuamente gobierna. Genera significa da a nacer, ¿no es cierto? Da a luz y gobierna, ¿no? Oposiciones, conflictos, a unos como dioses, a otros como hombres, a unos como esclavos, a otros como libres. Y fíjense cómo
en el texto que sigue va a identificar claramente si vuelven luego arriba y ven el primer, segundo o tercero texto donde mencionaba el logos, repite esta fórmula. Es necesario saber que la guerra es común. En algún momento, en los textos que les presenté antes, decía el logos es lo común. O sea que guerra y logos se identifican. No estamos por un mal camino si se los propongo de ese modo. Pero ahora esa comunidad, ¿como qué aparece? Como oposición, como conflicto, como lucha. Y fíjense qué dice, la justicia discordia. Discordia en griego es eris, justicia es dike. La idea de justicia, como la está usando Heráclito, es una justicia distributiva, ¿no es cierto? Lo que le corresponde a cada uno, la parte de cada uno. Lo justo es que cada uno tenga su parte y que haga su parte. Y acá lo que está diciendo es que la parte de cada cosa es justamente oponerse a las otras, la discordia, el enfrentamiento, el choque. Y todo sucede según discordia y necesidad. ¿Dónde lo escuchamos ya esto? También en el fragmento más largo acerca del logos decía, todo sucede según el logos. Ven cómo la coincidencia es casi completa. ¿eh? La guerra es lo común y todo sucede según eso común. Pero ahora se nos dice algo más. No es una comunidad abstracta, como todo es uno, sino que ahora se nos dice que el logos, esa ratio o ese ritmo, tiene que ver con la discordia, ¿eh? con la lucha, con el enfrentamiento continuo. Esto de según discordia y necesidad, la palabra necesidad aquí significa, bien, lo que no puede cambiar, lo que tiene que ser así. De todos modos está dos veces en el texto. Vieron que dice, es necesario saber. Y luego dice, según discordia y necesidad. Pero no hagamos demasiado lío con eso, porque ya quiero ir terminando, que se me está haciendo largo y ustedes seguramente ya no estarán escuchando más. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Va a seguir jugando con esta idea de los contrarios, pero en relación, hay muchos fragmentos de Heráclito que tienen que ver con los contrarios, ¿no? Pero en relación a justamente los hombres que no comprenden, es decir, que no atienden a la unidad de todas las cosas, que no escuchan el logos. Arranca de ese modo, ¿ven? No entienden cómo, es decir, ¿quiénes son los que no entienden? Los despiertos, perdón, los despiertos, no, los dormidos, nosotros, ¿no? Nosotros, digamos, que estamos dormidos. No entienden cómo, al divergir, es decir, al separarse, al enfrentarse, al ir en direcciones opuestas, se converge con uno mismo. Es decir, cada cosa en su distanciarse de las otras se reúne consigo misma. Es justamente el misterio de su unidad y la tensión del divergir es que a la que hace a, ahora voy a utilizar la palabra armonía, el equilibrio de todas las cosas. La palabra armonía es embromada, digamos, ¿no? Pero piensen en algo que aún en movimiento está equilibrado. El equilibrio del ritmo, por ejemplo, el equilibrio de la danza, el equilibrio del movimiento. No un equilibrio estático, no un equilibrio de simetrías en un plano, ¿no? O aún en el espacio, sino un equilibrio en continuo movimiento, en continua tensión. Leo bien. No entienden cómo al divergir se converge consigo mismo, armonía propia del tender en direcciones opuestas como la del arco y de la lira. Fíjense, armonía como la del arco y de la lira. Esto de propia de tender en direcciones opuestas es casi una explicación de la palabra en español, porque no es tan explícito en griego. En griego solo dice, para decírselo de algún modo más sencillo, armonía como la del arco y de la lira. Son dos instrumentos, ¿no? El arco para tirar flechas depende de una tensión, la tensión entre el arco, ¿no es cierto?,
y la cuerda del arco, o a la griega, digamos, el cuero, el tiento del arco. En la lira también, la tensión de los dedos que tiran y sueltan cada una de las cuerdas de la lira. Es una imagen que sugiere mucho, pero que si uno la piensa y la repiensa es difícil de comprender. Pero eso dice Heráclito, que es justamente aquello que está en la unidad de todas las cosas, su oposición, su tensión, su límite, podríamos decir, es el enfrentamiento con otro, como el dedo con el arco o con las cuerdas de la lira. Claro que de esa tensión surge el sonido armonioso, o de esa tensión surge el disparo certero, y en ese sentido también armonioso, a la griega. El ejemplo que sigue se los di simplemente para ver que Heráclito juega muchas veces con las palabras y con el sentido opuesto que hay dentro de las cosas. Es como si nos dijera, bien, en las palabras que usamos y en las cosas mismas, también en cada una de ellas, no solo en el enfrentamiento con las otras hay una oposición. Nombre del arco es vida, su función muerte. Está jugando con dos sentidos de una palabra que en griego es diferente por la pronunciación, pero que es casi idéntica, que es arco y vida en griego, la que yo le pongo entre paréntesis, ¿no? Es decir, el arco mata y sin embargo es nombrado por una palabra, ¿no?, que es semejante a vida. Otro fragmento de contrarios. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Puede pensarse de muchos modos. No lo voy a analizar con ustedes ahora porque ustedes lo pueden analizar en el sentido de qué les sugiere esto. O uno bien de contrarios relativos. Fíjense, el mar es el agua más pura y más contaminada. Otra vez el juego de contrarios, ¿se dan cuenta? Para los peces es potable y saludable, para los hombres no es potable y es mortífera. Bien, entonces, hasta aquí voy a ir. Les he reunido unos textos más, ¿no? Unos pocos, ¿cuántos son? 6 fragmentitos más. Simplemente, ¿no?, y se los comenté también en el texto, simplemente para que tengan otras puntas, otras vueltas, ¿no? El lenguaje de Heráclito es difícil. Ya les dije que en la antigüedad mismo, Aristóteles, por ejemplo, lo llama el oscuro, el que oculta, ¿no? Algunos pensaron que es así porque quiso serlo así, digamos, ¿no? Este lenguaje enigmático. Se parece de algún modo, y por eso uno de los textos que les puse ahí al final refiere a eso, a la palabra oracular. Recuerdan que la palabra oracular, ¿no?, como en el Edipo, hay que interpretarla, hay que hacer un trabajo, ¿no? Piensen que estos textos de Heráclito nos proponen un desafío. Podemos pensar que eligió ese método, digamos, de pensar, ¿no es cierto? Algunos lo piensan así. Nos está proponiendo un método en el que tenemos que elaborar para llegar a alguna verdad o algún tipo de sabiduría, ¿no? La tenemos que pelear. Y quizá nos quedamos completamente afuera. Fíjense, el tercero de los textos dice, el Señor cuyo oráculo está en Delfos, ya saben ustedes que es Apolo, no dice ni oculta, solo señala. ¿Ok? Esto creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento. Es decir, ni dice ni deja de decir, ¿no? Muestra, pero tampoco, ¿no?, muestra todo. ¿Recuerdan? Como en el Edipo, esas verdades a la mitad. Pero señala, indica, como si propusiera un camino. Nosotros tenemos que recorrer el resto, ¿no? Enfrentarnos con el desafío del enigma, si piensan que estos textos son enigmáticos, ¿no? Bien, no les voy a comentar los que siguen. Lean mis comentarios que refuerzan o dicen mucho mejor lo que yo les he dicho en este video. Piensen lo que se les ocurra. Les voy a mandar, sí, de Heráclito una pregunta.
un cuestionario, pero les voy a dar ay, perdón, voy a elegirles una pregunta de desarrollo para el trabajo práctico cuarto. Les recuerdo, ya que estoy, de paso, porque esto es solo para ustedes, que, bueno, mañana nos reunimos, comentamos un poquito esto, pero les voy a dar una pequeña introducción a Parménides. Ustedes seguramente no van a escuchar esto antes de mañana, es de locos, ¿eh? Porque además se los estoy mandando a destiempo y no pude hacer lo que les prometí. Pero recuerden de paso que los trabajos prácticos son imprescindibles para regularizar el curso, ¿ok? Aquel que tenga problemas o retrasos o algún tipo de lío particular, me escribe, me lo comenta y vemos, ¿ok? Bueno, lo voy a cortar acá para que no sea más de una hora, que ya es bastante largo. Bueno, gracias, muchas gracias por la atención. Espero que les sirva y que lo escuchen.